Bienvenidos a su programa Con la Biblia. Y recuerden nuestro eslogan: Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En esta ocasión nos encontramos con la comunidad Las Siervas del Divino Espíritu, una comunidad de la iglesia ubicada en La Ceja, Antioquia. Hoy vamos a estar hablando de la palabra de Dios, el Evangelio. Hoy tenemos el encuentro con la hermana Patricia Yamile García Camacho. Ella es conocedora de la palabra, es una mujer de oración y de labor en la iglesia. La comunidad misionera Siervas del Divino Espíritu está ubicada en la vereda Chaparral, en el municipio de La Ceja, y en otros lugares del mundo. Hermana, háblenos de su comunidad. Muy buenos días, te agradezco mucho esta invitación que nos has hecho a este programa. Y bueno, nuestra comunidad fue fundada, nacida hace 34 años, hace ya 34 años, aquí precisamente en esta misma casa, por Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, un obispo que duró bastante tiempo aquí en esta diócesis. Él nos fundó con el deseo de llevar el Evangelio a tantas personas que aún no lo conocen. Precisamente nuestra congregación nació bajo el soplo del Espíritu Santo, que fue precisamente Monseñor Alfonso un día en oración. El Señor le inspira la fundación de la congregación. Y desde allí, con la ayuda de la hermana Blanca Ilvia Álvarez, quien ya descansa en la paz del Señor hace un año precisamente, con ella funda nuestra congregación. Nosotras estamos ya en 8 países, estamos en Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Argentina, en Panamá, en Estados Unidos y en Italia. Gracias a Dios, pues tenemos también un buen número de vocaciones. Por todas somos en este momento aproximadamente 130 hermanas, incluyendo las hermanas en formación. Qué bien, hermana. Y cuéntenos, hermana, ¿cuál es el carisma, cuál es la misión de la comunidad en la iglesia? Muy bien, Monseñor Alfonso nos pidió desde un principio y nos dejó muy especificado el carisma y el descubrir en cada uno de nosotros y cada día con mayor perfección esa obra del poder del Espíritu Santo en nuestros corazones para poder realizar a cabalidad esa misión que el mismo Dios nos ha confiado aquí en la tierra. Y esa misión, precisamente, ese carisma, lo desarrollamos en los lugares más apartados, donde hay poca presencia de sacerdotes, donde no hay comunidades religiosas que colaboren con la pastoral. En esos lugares lejos, apartados, desarrollamos y somos ahí muy felices. Ahí tenemos nuestro puesto en la iglesia. Hermana, usted me decía que uno de los carismas, además de predicar, presentar la iglesia y llevar las almas a Dios a través de los sacramentos, me decía que hay el carisma de la sanación interior. ¿En qué consiste ese carisma? Sí, claro que sí. Nosotras fuimos fundadas precisamente por Monseñor Alfonso con ese carisma de la renovación carismática. Somos misioneras, pero bajo la acción del Espíritu Santo. Entonces, la parte de la sanación interior ha sido algo muy importante para la congregación, porque hoy en día el mundo está lleno de mucha soledad, mucha tristeza, muchas heridas causadas a lo largo de la vida, y por eso precisamente este carisma de la sanación interior nos ha servido mucho para el acompañamiento de las personas. De hecho, nosotras, uno de nuestros fuertes es la visita a los hogares puerta a puerta, y allí conocemos la realidad de tantas personas que sufren, no solo jóvenes, que a veces pensamos que solo los jóvenes, también los niños, los padres de familia, los adultos. Con ellos trabajamos, hacemos un proceso de sanación interior. Hermana, para la lectura del Santo Evangelio, por favor, llévenos primero en una oración. Claro que sí. Los invito para que nos pongamos en las manos de Dios, cerremos nuestros ojos, utilicemos nuestra imaginación para ver a Dios aquí en medio de nosotros, que sea Él el que nos hable en este día, el que coloque sus palabras también en nuestros labios y nos enseñe a orar.
Te pedimos, Señor Jesús, en este momento que tomes todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestro entendimiento, que derrames sobre cada uno de los que vamos a escuchar hoy tu palabra, ese don de tu Santo Espíritu, tu luz, tu gracia. Enséñanos a escucharla como tú quieres que la escuchemos, pero sobre todo a hacer la vida en nuestros corazones. Permítenos descubrir tu mensaje y tu amor a través de esta palabra y enséñanos a amarla cada día más para poder llevarla también a nuestros hermanos que aún no la conocen o que quizás aún no la han entendido. Gracias, Señor, y gracias, Espíritu Santo, por tu luz y por tu gracia. Amén. Amén. Hermana, pasemos al plato fuerte de este programa, la lectura del Santo Evangelio. Claro que sí, vamos a escuchar la lectura para este día, que está tomada del Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, versículos del 38 al 48. Nos dice el Señor: habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pues yo os digo que no resistáis al mal. Antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y al que te obligue a andar 1 milla, vete con él 2. A quien te pida, da, y no vuelvas la espalda al que desee que le prestes algo. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? ¿No hacen eso mismo también los paganos? Vosotros, pues, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre del cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermana, gracias por compartir con nosotros la bella lectura del Evangelio para este domingo. Querida hermana, cuénteme por qué se dice el Evangelio es palabra de Dios. Precisamente porque no es palabra de hombres, no es palabra humana, no es palabra quizás inventada. Es Dios mismo el que nos ha hablado a través de los siglos y a través de los agiógrafos, y en este caso, Él mismo nos habla. Listo, hermana. Entendemos, aquí nos dice que amemos a nuestros enemigos, que no resistamos al que nos agravia, al que nos hace mal. ¿Qué es eso de agraviar, de hacer mal a una persona a otra? Sí, muy bien. El agravio es una ofensa que se hace a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Y precisamente el Señor nos manda es a ser diferentes a los demás, como Él mismo nos dice, que hay de diferencia si amamos solo a los que nos aman. La diferencia entre nosotros los cristianos es amar precisamente a quienes no nos aman, a quien quizás inclusive nos han hecho daño. Entonces, un agravio es una ofensa grave que se hace a su persona, a su integridad. Hermana, entonces todo se debe perdonar, los políticos que roban, los que asesinan, los violadores, los que secuestran, todo se debe perdonar. Si nosotros nos llamamos ser cristianos, debemos perdonar. El perdón es para todo el mundo y el perdón es lo que nos asemeja a Dios, porque se dice que perdonar es divino. Aún los políticos, más en este momento en que de pronto nos sentimos un poco desplazados o frustrados, ¿cierto? Por ellos, es necesario perdonar. Entonces, un cristiano no debería denunciar a un delincuente, a un político, a un violador, a un ladrón. ¿Debería quedarse callado y perdonarlo? Desde nuestro bautismo fuimos llamados a ser profetas, y un profeta anuncia y denuncia. Nosotros anunciamos el bien, pero también nuestro deber como cristianos es denunciar el mal.
a ellos hay que denunciarlos, claro. ¿Por qué? Porque ellos no simplemente están haciendo un mal a sí mismos, sino que el mal se lo están haciendo también a otras personas. Entonces, para tratar de proteger a otros, debemos también denunciar. Ah, bien, entonces entendemos, hermana, que si denunciamos al que está cometiendo el pecado, el delito, le estamos haciendo un favor también a él, porque lo estamos confrontando, lo estamos haciendo recapacitar y lo estamos enfrentando al mal que está haciendo. Así es. Hermana, ¿y cómo entender la parte donde el Evangelio nos dice que si te abofetean, coloca la otra mejilla? Muy bien, de pronto nosotros no debemos tomar esos textos tan literalmente, ¿sí? Son nuestros hermanos cristianos protestantes que toman los textos del Evangelio muy literalmente, muy diferente a nosotros como cristianos católicos, que debemos entender cuál es el mensaje que el Señor nos pide allí. Dar la otra mejilla no es hacer lo mismo que el otro me hizo. Si él me bofetea, le doy la otra mejilla para que me vuelva a pegar. Es lo mismo, eso es dar la misma mejilla. Dar la otra mejilla es hacer todo lo contrario a lo que esta persona me ha querido hacer. Entonces, si uno me bofetea, yo quizás le hago un favor. Si no me hace el favor, yo sí se lo hago. Y como dice el mismo Señor, esa es la venganza cristiana, hacer el bien a quien me hace un mal. Entonces entendemos en este orden de ideas, hermana, que colocar la otra mejilla es hacer más bien lo que haría Cristo: orar, servir, perdonar, orientar y no permitir incluso que se repita el mal. Así es, no permitirlo, muy bien, pero para esto se requiere mucha humildad, y la humildad sin oración no puede existir. Hermana, en este orden de ideas entonces entendemos que el Evangelio no se puede interpretar literalmente como dice ahí en la Biblia, porque podríamos terminar en un error. Por eso precisamente tenemos el magisterio de la Iglesia, que nos enseña muy claramente, es el Espíritu Santo el que obra a través del magisterio de la Iglesia, nos enseña, y nosotros no podemos desligarnos nunca de ellos, que nos están enseñando, dirigiendo, y el Espíritu Santo mismo que actúa en nuestros corazones para poder entender bien el mensaje, lo que Dios nos quiere decir. Hermana Yamile, ¿usted conoce algún caso en que alguna persona o alguna comunidad interprete mal el Evangelio? Pues en realidad, y nosotras como misioneras conocemos muchos casos, especialmente en nuestros hermanos protestantes que llamamos, o inclusive en nuestros mismos hermanos católicos de nombre, ¿no? Que no son activos en la iglesia. También se pueden presentar muchos casos como este. Podríamos decir de uno que es muy general, nuestros hermanos testigos de Jehová, que no permiten la transfusión de sangre y prefieren la muerte de sus seres queridos antes de que sean intervenidos. Entonces, el Señor dice también en su palabra que Él mismo ha hecho los médicos y la medicina, y debemos acudir a ellos para prolongar nuestra vida, porque es lo que Dios quiere. Ah, listo, hermana. Entonces, entendemos que hay comunidades que, entendiendo mal el Evangelio, pueden caer en errores, o no solo comunidades, sino algunas personas. Hermana, ¿cuál es la enseñanza principal que nos deja el Evangelio de este domingo? Muy bien. Yo pienso que el Señor aquí nos está hablando muy clarito del perdón y del amor, porque las dos cosas van muy íntimamente unidas. No puedo amar si hay odio en mi corazón. Y el amor precisamente es Dios, lo da el Señor, y lo da a través de la oración, a través de la comunicación con Él. Entonces, pienso que el Señor nos está invitando a eso, y más este año, que a nosotros como colombianos se nos está invitando a vivir un año en reconciliación y en perdón. Entonces pienso que ese es un mensaje muy fuerte y muy claro que el Señor nos quiere dar a todos nosotros: amar sin medida y perdonar a quien sea. Hermana, ¿usted cree que hay algún cristiano católico que pueda cumplir este Evangelio? Con toda seguridad que lo hay. Sí. Yo pienso que sí en el mundo encontramos muchos cristianos así,
que realmente vivan a cabalidad la palabra de Dios. Bien, hermana, muchas gracias por comentarnos este Evangelio del domingo. Ahora, hermana, tenga usted la amabilidad y nos cuenta cuáles son las actividades diarias de su comunidad, cómo comienza su día, cómo transcurre y cómo finaliza. Muy bien. Nuestro día inicia precisamente a las 5:30 de la mañana con la oración de la iglesia, las laudes, la Eucaristía, la oración personal. Y luego ya vamos durante el día caminando, haciendo nuestras cosas, el estudio en caso de las hermanas en formación, o nuestro trabajo apostólico en caso de las que ya estamos en nuestras casas de misión. Durante todo el día estamos siempre visitando los hogares, compartiendo con la gente, caminamos con ellos, inclusive vamos a veredas, hacemos esa misión puerta a puerta que es muy linda y que nos ha dado mucho resultado también. Y al culminar el día nuevamente nos unimos con la iglesia en la oración de las vísperas, hacemos nuestros recreos normales como comunidad y ya para terminar nuestra oración de completas para finalizar el día, nosotras tenemos a lo largo de todo el día 2 horas de oración personal, media hora de oración carismática, por ser nosotras de la renovación carismática. Vemos la liturgia de las horas también, compartimos el Evangelio de cada día, la lección divina, y tenemos nuestros recreos comunitarios, hacemos también el Santo Rosario, el Salterio diario, los 3 rosarios, los rezamos diariamente. Para nuestros televidentes, laudes es una oración que incluye unos salmos, unas lecturas bíblicas y unas lecturas de la Santa Iglesia, de los padres de la Iglesia. Pero el término en sí quiere decir alabar a Dios, adorar a Dios. Las comunidades religiosas realizan una oración de más o menos media hora antes de la Santa Misa. Luego tienen la oración de la Santa Misa, que es la madre de todas las oraciones, por estar el cuerpo y la sangre de Cristo ahí. A las 9 hay otra oración, a las 12 otra oración, a las 3 y a las 6 la oración que nos decía la hermana de las vísperas, y al acostarse están las completas, que es la oración donde uno analiza cómo vivió su vida, sus pecados, sus errores, pide perdón a Dios y le entrega su sueño en la noche para comenzar nuevamente, como la hermana nos decía, a las 5 de la mañana o a las 5:30. Hermana, muchas gracias por todo lo que nos ha compartido hoy, desde su experiencia de oración, de 3 rosarios diarios y de toda esta oración. Por eso nosotros, los laicos, debemos por lo menos rezar un rosario al día. Ideal, un rosario en la mañana, uno en la noche. Y ante todo, la invitación grande. El domingo, un cristiano católico no puede quedarse sin la Santa Misa, cumpliendo el 3er mandamiento y ganándose la salvación. Deja que todo renueva. Deja que el Señor te envuelva. Deja que toque tu puerta. Deja que el Señor derrame todo su amor. Deja que todo renueva. Deja que sea tu estrella. Deja que solo es el dueño de tu corazón. Se lleve todo lo que no quieras y que no necesites. Deja que el poder del Espíritu crezca. Mira que solo Él es quien consuela. Deja que en tu vida permanezca. Deja que el Señor borre tus huellas. Deja que Él se adentre en tus venas. Deja que el Señor alivie todas tus penas. Deja que el Señor te cure el alma.
todo lo que no quieras y que no necesites. Deja que el poder del Espíritu crezca. Mira que solo Él es quien consuela. Deja que en tu vida permanezca. Listo, hermana, muy agradecidos estamos nosotros y los televidentes por las luces que nos ha dado para entender la realidad del Evangelio, para sintonizarnos con la verdadera palabra de Dios, no con lo que pensamos o lo que sentimos, sino con verdaderamente lo que Dios quiere. Ahora, hermana, cuéntenos cómo hace una joven para llegar a su comunidad. Claro que sí. Y de hecho, pues aprovechamos pues para invitar a todas las jóvenes que alguna vez han sentido ese deseo ardiente de servirle a Dios. Les invito de todo corazón para que no tengan miedo, para que no se dejen vencer por el miedo, por las cosas, por las seguridades que este mundo nos ofrece, sino que le entreguemos toda nuestra vida a Dios. Simplemente necesitas tener vocación, tener deseos de servirle a Dios. Necesitas tener mínimo 17 años para poder ingresar, haber cursado, ojalá y preferiblemente ya sus estudios de bachillerato, tener capacidades también para la misión, desear trabajar en la línea de la renovación carismática católica y desear también pues formar parte de nuestra comunidad. Decía nuestro Papa Benedicto XVI, Dios no quita nada, en cambio lo da todo. Si tú quieres ser feliz, ofrécele tu vida al Señor. Hermana, en esa línea, ¿se es feliz en la vida religiosa? Totalmente. Para quien tiene la vocación, allí encontramos la felicidad. Hermana, ¿qué quiere decir tener vocación? Bien, la vocación precisamente es un llamado que Dios nos hace, ¿verdad? ¿Un llamado a qué? Un llamado a una vocación específica, a la vida matrimonial, a una vida en celibato, laical. A cualquiera de esas vocaciones el Señor nos llama. Es un llamado. Sí, y precisamente quien ha llamado al Señor a esta vida religiosa y la encuentra en un carisma específico, allí precisamente va a ser muy feliz y va a ser libre también. Hermana, de una pregunta personal, ¿usted de dónde es? Yo soy boyacense. ¿De qué ciudad? Un pueblito se llama Santa Rosa de Viterbo, en Boyacá. Queda más o menos al norte del departamento. Qué bueno, Dios está llamando de todos los sitios. Entonces, ahí la invitación para todos los jóvenes al sacerdocio y a las niñas, señoritas, a la vida consagrada, a la vida religiosa. La hermana nos va a dar la información de cómo puede usted, joven, señorita, niña, contactar esa comunidad si quiere conocer, porque usted no está obligada a entrar, sino a conocer. Cuando uno conoce, comienza a amar las cosas. De hecho, nos dice la teología y nos dicen los estudiosos que cuando no conozco, no puedo amar. Entonces, la manera de amar algo, de saber si es mi vida, es conocer. Hermana, ¿cómo pueden las jóvenes llegar a esta comunidad? Bien, nosotras tenemos también una página web, nos pueden encontrar con el nombre de la congregación Misioneras Siervas del Divino Espíritu. Allí nos pueden contactar. Tenemos también el número fijo que es 553-1071. Le repito, 553-1071 es el número fijo de esta casa. Y también el celular 313-671-3986. 313-671-3986. Querida hermana, muchas gracias por habernos regalado este espacio. Seguramente no será la única vez, estaremos visitándola nuevamente para hacer este programa con la Biblia y con el patrono de la iglesia, que es el Espíritu Santo, y con la petición especial: Espíritu Santo,
Ilumínanos y santifícanos. Gracias, hermana, gracias a su comunidad. Agradecemos también a don William Toro, agradecemos a las misioneras siervas del Divino Espíritu, agradecemos al canal de televisión de la Unión, agradecemos al Seminario Cristo Sacerdote que nos presta gentilmente el espacio, los seminaristas y las personas que nos ayudan. También damos muchas gracias al Señor, a la Iglesia y a todos quienes actúan en el favor de Dios para que podamos llevar a cabo este espacio tan bonito. Gracias, hermana, feliz día. Gracias, lo mismo. Y me despido de ustedes, no sin antes invitarlos para que en 8 días nos acompañen nuevamente para ver, oír y amar la palabra de Dios, con la oración a la luz del Espíritu Santo. Se despide de ustedes el seminarista Martín Gutiérrez de la diócesis de Chiquinquirá, estudiando en el seminario Cristo Sacerdote para servir a la Iglesia Católica. La invitación, no se olvide la misa el domingo. Tercer mandamiento de la ley de Dios. Gracias, buena semana. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor